Empezamos hablando de la tragedia que se vive en la Amazonía brasileña por los incendios forestales. Ha sido el tema central en el último día de la cumbre del Grupo de los 7 que concluyó en Francia. Los países que integran este bloque han acordado colaborar con las naciones afectadas por el fuego en la cuenca del río Amazonas. Han ofrecido una ayuda financiera por 22 millones de dólares para combatir las llamas en el pulmón verde del planeta. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue el encargado de anunciar la cuantía del fondo para atender la crítica situación en el Amazonas. Ofreceremos un apoyo financiero de al menos 20 millones de euros a los países amazónicos que nos permitirán conocer sus necesidades. El millonario aporte económico estará disponible cuanto antes y se usará fundamentalmente para pagar más aviones cisterna que se unirán en las labores contra el fuego. Nosotros ofreceremos apoyo concreto. Francia lo hará con apoyo militar en las próximas horas en la región. En la misma rueda de prensa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitado a la cumbre de este año, ofreció más información sobre cómo sería invertido el dinero. Ir de inmediato con ayuda de emergencia para que esos países puedan combatir con más medios, más brigadas, más aviones especializados en combate de incendios forestales, ahora cuando más se lo necesita. Los 7 líderes además acordaron discutir la creación de un plan para la reforestación del Amazonas, que será anunciado oficialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo septiembre. Colaborar para proteger mejor los bosques húmedos de la Amazonía, la biodiversidad e iniciar un proceso de reforestación. Sin embargo, la noticia no cayó muy bien al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien reaccionó minutos después a través de sus redes sociales. No podemos dejar que un presidente, Macron, dispare ataques fuera de lugar y gratuitos contra la Amazonía, ni que disfrace sus intenciones detrás de la idea de una alianza de los países del G7 para salvar la Amazonía, como si fuésemos una colonia o una tierra de nadie. Contrario a Bolsonaro, su homólogo boliviano Evo Morales decidió suspender su campaña con miras a las elecciones de octubre y aceptó la ayuda internacional. El secretario general de la ONU agradeció la voluntad política de la comunidad internacional y aseguró que será un tema principal en la próxima Asamblea General. Espero que podamos movilizar más recursos en el futuro para apoyar a los países amazónicos y que los compromisos políticos de estos países se cumplan. La respuesta internacional a la emergencia en el Amazonas ocurre tras 20 días de gigantescas conflagraciones en la vasta región sudamericana.